¿Alguna vez te has detenido en medio del ruido de tus pensamientos, en medio del cansancio acumulado por batallas que parecen no terminar, y te has preguntado con absoluta honestidad por qué la fe es tan determinante en la vida del creyente? ¿Qué sucede realmente en las dimensiones invisibles cuando decides soltar el control, rendir tus argumentos, callar tus temores y colocar absolutamente todo en las manos de Dios, incluso aquello que parece irreparable, incluso aquello que ya intentaste resolver con tus propias fuerzas y no pudiste cambiar? Quizás ahora mismo estés atravesando un valle oscuro, una temporada donde las respuestas no llegan, donde las puertas no se abren, donde las oraciones parecen elevarse, pero no regresar con señales visibles, y en ese silencio te preguntas si tu fe es suficiente, si realmente sirve seguir creyendo cuando las circunstancias gritan lo contrario, cuando el diagnóstico no mejora, cuando las finanzas no se estabilizan, cuando la relación no se restaura, cuando el cansancio emocional pesa más que la esperanza. Y sin embargo, es precisamente ahí, en ese territorio de aparente imposibilidad, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una fuerza espiritual activa que te conecta con el Dios que gobierna lo imposible. Porque como enseñó Jesús en el Evangelio, según Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle al monte que se mueva y se moverá. No porque la fe sea un acto mágico ni una fórmula mística, sino porque la fe te vincula con el poder soberano del Creador que sostiene el universo con su palabra. La fe no es una emoción pasajera ni una sugestión optimista, es una convicción profunda que reconfigura tu manera de interpretar la realidad. Es una decisión interior que declara que lo que Dios ha dicho tiene más peso que lo que tus ojos están viendo. Y cuando esa convicción se instala en tu interior, algo comienza a transformarse primero dentro de ti antes de manifestarse fuera de ti. Porque la fe genuina siempre produce una renovación interna que precede al milagro externo. Desde las primeras páginas de la Escritura, vemos que la fe ha sido el catalizador de intervenciones sobrenaturales. Vemos a Noé obedeciendo una instrucción ilógica cuando aún no había señales visibles de lluvia. Vemos a Moisés extendiendo su vara frente a un mar cerrado, confiando en que el mismo Dios que lo llamó abriría un camino donde no lo había. Vemos a Abraham creyendo contra toda expectativa biológica que sería padre cuando su cuerpo y el de Sara ya no estaban en condiciones naturales de concebir. Y como afirma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa es la esencia de la fe madura. No se sostiene en probabilidades humanas, sino en la fidelidad divina. No descansa en estadísticas, sino en el carácter inmutable de Dios. Y cuando decides depositar tu fe en Él, lo primero que cambia no son necesariamente tus circunstancias, sino tu perspectiva. Comienzas a mirar el problema, no como un final definitivo, sino como un escenario donde Dios puede revelar su gloria. Comienzas a entender que el retraso no es negación, que el silencio no es ausencia, que la espera no es abandono. La fe también se convierte en un escudo contra el miedo, porque el miedo siempre intentará ocupar el espacio que le pertenece a la confianza. Y cuando el temor susurra que todo se derrumbará, la fe responde que Dios permanece firme. Cuando el miedo te paraliza ante gigantes aparentemente invencibles, la fe recuerda la valentía de David frente a Goliat. Cuando el miedo te hace pensar que la tormenta acabará contigo, la fe trae a la memoria aquella escena en el mar de Galilea, narrada en el Evangelio de Marcos capítulo 4, donde los discípulos temblaban mientras Jesús dormía, y después de calmar el viento, Él les preguntó por qué tenían miedo si aún no habían aprendido a confiar. La fe no elimina automáticamente la tormenta, pero sí transforma tu postura dentro de la tormenta. Te permite permanecer de pie cuando otros se derrumban. Te concede una paz que no depende del pronóstico externo, sino de la presencia interna de Cristo.
Y como escribió Pablo en la carta a los Efesios, el escudo de la fe apaga los dardos encendidos del enemigo. Esos pensamientos insistentes de duda, derrota y desesperanza que intentan infiltrarse en tu mente. Además, cuando depositas tu fe en Dios, comienzas a experimentar dimensiones de lo sobrenatural que antes parecían reservadas para relatos antiguos, porque el mismo Jesús que caminó sobre el agua y permitió que Pedro participara de ese milagro, sigue siendo el mismo hoy. Y esa escena narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 14 no es simplemente una historia inspiradora, sino una revelación espiritual. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en Cristo, pudo hacer lo imposible. Pero cuando enfocó su atención en el viento, comenzó a hundirse. Y esa dinámica sigue vigente en tu vida. Lo que determina tu estabilidad no es la intensidad de la tormenta, sino la dirección de tu mirada. La fe también te sostiene en medio de pruebas prolongadas, como ocurrió con Job, quien en medio de pérdidas devastadoras declaró que el Señor dio y el Señor quitó, pero el nombre del Señor seguía siendo digno de alabanza, una declaración que revela una fe que no depende de la comodidad, sino del conocimiento profundo del carácter de Dios. Una fe que entiende que aun cuando no comprende el propósito inmediato del dolor, puede confiar en que existe un propósito mayor que trasciende el momento. Y esa confianza madura produce perseverancia, como enseña la carta de Santiago, porque cada prueba se convierte en un instrumento de refinamiento, cada retraso en una escuela de paciencia, cada dificultad en una plataforma donde se fortalece tu carácter, hasta que comprendes que el mayor milagro no siempre es la eliminación del problema, sino la transformación de tu interior, la formación de un espíritu firme, una mente renovada, una identidad arraigada en la verdad divina. Finalmente, cuando perseveras en la fe, descubres que Dios no es indiferente a tu confianza, que Él recompensa a quienes le buscan con sinceridad, como afirma la carta a los Hebreos. Y esa recompensa no siempre adopta la forma que imaginabas. A veces es provisión inesperada, otras veces es dirección clara, otras veces es una paz profunda que desafía la lógica. Esa paz descrita en la carta a los Filipenses como una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La mayor recompensa de la fe, sin embargo, trasciende esta vida, porque como declara el Evangelio, según Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es: todo aquel que cree en el Hijo no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y esa promesa redefine tu perspectiva completa de la existencia. Te permite enfrentar pérdidas temporales con la seguridad de una herencia eterna. Te da la certeza de que ninguna lágrima derramada en fidelidad es ignorada por Dios. Así que si hoy te preguntas si tu fe es suficiente, si ese pequeño grano de mostaza que apenas logras sostener puede realmente marcar una diferencia, recuerda que no es el tamaño de tu fe lo que determina el resultado, sino la grandeza del Dios en quien la depositas. Recuerda que cuando eliges confiar aunque no entiendas, cuando decides creer aunque no veas, cuando perseveras aunque no sientas, estás activando una realidad espiritual que trabaja a tu favor más allá de lo visible. Permanece firme, continúa orando, sigue creyendo, mantén tus ojos puestos en Jesús, porque la fe que hoy parece pequeña puede ser el punto de partida de una transformación profunda que alcanzará cada área de tu vida, y en el momento preciso, en el tiempo perfecto de Dios, comprenderás que nada de lo que confiaste en sus manos fue en vano, que cada espera tuvo propósito, que cada prueba tuvo sentido, y que el poder invisible de la fe fue, desde el principio, la fuerza que estaba reescribiendo tu ETIST, o rey a punto. Y cuando comienzas a comprender que la fe no es un recurso de emergencia al que acudes únicamente cuando todo se derrumba, sino una postura permanente del alma que decide confiar incluso cuando el cielo parece guardar silencio,
Entonces descubres que vivir por fe no es un acto aislado, sino un estilo de vida continuo que redefine tus decisiones, tus reacciones, tus prioridades y hasta la manera en que interpretas cada retraso, cada puerta cerrada y cada aparente contradicción, porque la fe madura entiende que Dios no improvisa, que su soberanía no se fractura por tus circunstancias, y que aún aquello que no logras descifrar está siendo cuidadosamente tejido dentro de un plan eterno que supera por completo tu comprensión inmediata. Hay momentos en los que la fe te pedirá que camines sin garantías visibles, que avances sin un mapa detallado, que obedezcas sin entender todos los resultados. Y en esas temporadas es cuando más se purifica tu motivación, porque ya no sigues a Dios por lo que recibes, sino por quien Él es. Ya no oras solo por respuestas, sino por comunión. Ya no crees solo por resultados, sino por convicción. Y ese cambio interno transforma tu relación con Él de una fe utilitaria a una fe relacional, de una confianza condicionada a una entrega absoluta que declara que aunque el resultado no sea el esperado, tu confianza permanece intacta. La fe auténtica también reordena tus emociones, porque aunque sigues siendo humano y experimentas tristeza, incertidumbre o cansancio, ya no permites que esas emociones dicten tu dirección, sino que aprendes a someterlas a la verdad de la palabra, recordándote una y otra vez que lo que sientes no siempre refleja lo que es real en el plano espiritual. Y así, cuando la ansiedad intenta dominar tu mente, la fe responde con promesas. Cuando la culpa intenta paralizarte, la fe responde con gracia. Cuando el pasado intenta definirte, la fe responde con redención. Y en ese proceso descubres algo profundamente transformador, que la fe no solo cambia tu destino, sino tu identidad, porque empiezas a verte no como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo o hija de Dios sostenido por una promesa, no como alguien abandonado en medio del caos, sino como alguien acompañado en cada detalle, no como alguien que lucha solo, sino como alguien respaldado por el poder del cielo. Y esa revelación interior te otorga una estabilidad que el mundo no puede ofrecer ni quitar. Cuando la fe se arraiga en lo más profundo de tu ser, comienzas a desarrollar una resistencia espiritual que no se quiebra fácilmente ante la presión, porque entiendes que cada batalla tiene un límite y que ninguna temporada difícil es eterna, que cada noche tiene un amanecer asignado y que cada proceso tiene una fecha de cumplimiento establecida por Dios, aunque tú no conozcas el calendario completo. Y esa certeza te permite seguir sembrando obediencia aun cuando todavía no ves la cosecha, seguir declarando esperanza aun cuando el entorno parece estéril. Además, la fe te enseña a reinterpretar los fracasos, porque lo que antes considerabas derrota ahora lo ves como entrenamiento. Lo que antes llamabas pérdida, ahora lo entiendes como redirección. Lo que antes interpretaste como rechazo, ahora lo reconoces como protección. Y esta nueva perspectiva no nace del autoengaño, sino de la convicción de que Dios utiliza incluso los eventos adversos para moldearte, refinarte y posicionarte estratégicamente donde su propósito pueda cumplirse con mayor claridad. En este caminar también aprenderás que la fe no es pasividad, sino cooperación activa con la voluntad divina, porque confiar en Dios no significa quedarte inmóvil, sino avanzar obedientemente, tomar decisiones alineadas con sus principios, actuar con integridad aun cuando nadie observa, perseverar en lo correcto aun cuando sea más difícil, sabiendo que cada acto de obediencia es una semilla sembrada en el terreno invisible, donde Dios obra a tu favor. Y mientras perseveras en esa confianza constante, comenzarás a notar transformaciones que tal vez no sean espectaculares a los ojos del mundo, pero que son profundamente significativas en el ámbito espiritual. Notarás que reaccionas con mayor calma donde antes explotabas, que guardas silencio donde antes discutías, que perdonas donde antes acumulabas resentimiento, que esperas donde antes te desesperabas.
y comprenderás que el mayor milagro no siempre es la alteración inmediata de tus circunstancias, sino la renovación progresiva de tu carácter. La fe también te prepara para recibir con humildad cuando finalmente llega la respuesta, porque cuando el milagro se manifiesta, cuando la puerta se abre, cuando la provisión aparece, cuando la restauración ocurre, entiendes que no fue producto exclusivo de tu esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios, y esa comprensión te mantiene agradecido, te mantiene dependiente, te mantiene consciente de que cada bendición es gracia y no mérito, y así evitas que el orgullo sabotee lo que la fe construyó. Incluso si ahora mismo no ves cambios externos, aunque la situación continúe aparentemente igual, aunque la espera se prolongue más de lo que esperabas, debes saber que cada día que eliges confiar está fortaleciendo raíces invisibles que te sostendrán en temporadas futuras, porque la fe acumulada en tiempos difíciles se convierte en la base de la estabilidad, en tiempos de abundancia. Y el corazón que aprende a confiar en la escasez sabrá administrar con sabiduría cuando llegue la plenitud. Por eso no subestimes el poder de seguir creyendo hoy. No minimices la importancia de esa oración aparentemente sencilla. No desprecies esa pequeña decisión de obediencia que nadie aplaude. Porque en el reino de Dios, lo pequeño sostenido con fidelidad produce resultados eternos. Y la fe constante, aunque silenciosa, está generando movimientos invisibles que en el momento oportuno se harán visibles con una claridad que te sorprenderá. Así que continúa caminando, continúa declarando promesas sobre tu vida, continúa alineando tus pensamientos con la verdad divina, continúa depositando cada carga, cada miedo y cada sueño en las manos del Padre. Porque el mismo Dios que sostuvo a generaciones pasadas sigue obrando hoy, y la historia que Él está escribiendo contigo no ha terminado. Aún hay capítulos por revelarse, aún hay montañas que pueden moverse, aún hay puertas que pueden abrirse, y mientras tu fe permanezca anclada en Él, nada de lo que enfrentes tendrá la última palabra sobre tu destino. Y en la medida en que avanzas por este camino de confianza profunda, comienzas a percibir que la fe no solo te sostiene en los momentos críticos, sino que reeduca completamente tu manera de pensar, porque transforma tu diálogo interno, redefine tus expectativas y purifica tus motivaciones, llevándote de una mentalidad centrada en el control humano hacia una conciencia constante de dependencia divina, en la que cada decisión, cada paso y cada proyecto es filtrado a través de la convicción de que sin Dios nada tiene verdadero sentido ni permanencia. Cuando la fe madura se establece en tu interior, ya no reaccionas impulsivamente ante cada noticia negativa, ni te derrumbas ante cada obstáculo inesperado, porque has aprendido que lo visible es temporal y que lo invisible es eterno. Y aunque tus emociones sigan oscilando como parte natural de tu humanidad, tu espíritu permanece anclado en una verdad más alta que actúa como fundamento inamovible debajo de cualquier sacudida externa, otorgándote una estabilidad que no depende de resultados inmediatos, sino del carácter inmutable de aquel en quien has decidido confiar. Comienzas entonces a entender que la fe es también un proceso de purificación interior, donde Dios permite ciertas demoras, no para castigarte, sino para expandir tu capacidad de sostener aquello que estás pidiendo. Porque muchas veces el retraso no es rechazo, sino preparación. No es negación, sino alineación. No es ausencia, sino construcción silenciosa de estructuras internas que te permitirán administrar con sabiduría aquello que antes no estabas listo para recibir, y esa comprensión cambia tu impaciencia por expectativa reverente. En ese trayecto, descubres que la fe no es simplemente creer que algo bueno ocurrirá, sino confiar en que incluso si el resultado no coincide exactamente con tu petición original, el plan de Dios seguirá siendo superior, más amplio y más profundo de lo que habías imaginado. Y esa rendición consciente libera tu corazón de la ansiedad constante por controlar cada detalle,
permitiéndote descansar en la certeza de que hay una inteligencia divina coordinando cada pieza del rompecabezas de tu vida, incluso aquellas que hoy parecen desconectadas o incomprensibles. La fe también te lleva a una dimensión de obediencia que trasciende la conveniencia, porque empiezas a hacer lo correcto no solo cuando es fácil, sino cuando es costoso. No solo cuando es celebrado, sino cuando es incomprendido. No solo cuando trae resultados rápidos, sino cuando requiere perseverancia silenciosa. Y en esa fidelidad cotidiana se forja un carácter sólido que no se dobla ante la presión ni negocia principios por ventajas momentáneas, entendiendo que cada acto de integridad es una declaración práctica de confianza en la justicia final de Dios. A medida que continúas caminando en esa convicción profunda, empiezas a notar que incluso tus conversaciones cambian, que tus palabras se vuelven más alineadas con esperanza que con queja, más llenas de promesa que de derrota, más cargadas de gratitud que de resentimiento. Porque la fe no solo habita en el corazón, sino que se expresa a través de la boca. Y lo que declaras comienza a reflejar lo que verdaderamente crees acerca del carácter de Dios y acerca del futuro que Él ha diseñado para ti. También comprenderás que la fe auténtica no es ingenuidad ni negación de la realidad, sino la capacidad de mirar la realidad desde una perspectiva superior, reconociendo la gravedad de los desafíos sin permitir que ellos definan tu identidad ni tu destino, manteniendo la lucidez ante las dificultades, pero rechazando el fatalismo, aceptando que hay procesos dolorosos, pero afirmando que ninguno de ellos escapa al control soberano de aquel que transforma incluso lo adverso en instrumento de crecimiento y redención. Y mientras esa confianza se profundiza, experimentarás una libertad interior que no depende de circunstancias externas. Una libertad que nace de saber que tu valor no está determinado por tus logros ni por tus fracasos, que tu futuro no está limitado por tus errores pasados, que tu identidad no está sujeta a la opinión cambiante de otros, sino afirmada en la fidelidad constante de Dios. Y esa seguridad interna se convierte en una fortaleza silenciosa que te permite avanzar sin la necesidad constante de aprobación humana. Incluso en las temporadas donde el cielo parece callado y las respuestas no llegan con la rapidez que esperabas, la fe te susurra que el silencio también es parte del lenguaje divino, que hay procesos invisibles desarrollándose fuera de tu campo visual, que hay conexiones siendo preparadas, puertas siendo alineadas, corazones siendo movidos, circunstancias siendo orquestadas con precisión milimétrica, y aunque tú no tengas acceso a todos los detalles, puedes descansar en la convicción de que nada está fuera de control. En ese punto, tu relación con Dios deja de ser transaccional y se vuelve profundamente relacional. Ya no lo buscas únicamente por lo que puede darte, sino por quien Él es. Encuentras gozo en su presencia más allá de las peticiones respondidas. Aprendes a valorar la comunión más que el resultado. Descubres que el mayor tesoro no es la bendición en sí misma, sino la cercanía con el dador. Y esa intimidad transforma tu fe en una experiencia viva y dinámica que se renueva cada día. Y así, paso a paso, temporada tras temporada, batalla tras batalla, tu historia comienza a ser reescrita, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia constante de confianza, no por la eliminación inmediata de desafíos, sino por la madurez que desarrollas al enfrentarlos con convicción firme, hasta que un día miras atrás y comprendes que aquello que parecía imposible no solo fue superado, sino que se convirtió en el escenario donde tu fe fue fortalecida, tu carácter fue refinado y tu testimonio fue construido. Por eso sigue creyendo cuando no veas, sigue sembrando cuando no coseches todavía, sigue orando cuando el eco del silencio parezca prolongado, sigue obedeciendo cuando el camino no esté completamente iluminado, porque la fe que persevera termina viendo resultados que la duda jamás alcanzará.
Y el Dios en quien has confiado no es limitado por el tiempo ni por las estadísticas ni por los diagnósticos humanos, sino que permanece fiel a sus promesas, obrando con una precisión perfecta que en el momento indicado hará evidente que cada acto de confianza valió la pena.